Y comenzamos la tarde del martes y lo hacemos con mesa de actualidad, porque muchas son las noticias que nos ocupan durante las últimas semanas y hoy queremos analizarlas con una mesa muy especial, una mesa de jóvenes. Y tenemos ya con nosotros a Álvaro Gonzalvo, él es de Joves del País Valencià. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Manu. Regidor de Montcada. ¿Cómo está todo por Montcada? Bien, la verdad es que bien. Ara ja estem començant a assumir-nos ja en la voràgine electoral. Tot la veritat és que quan s'apropen les eleccions comença a sensibilitzar-se més i pareix que tots els sentiments van a flor de pell i res, en Montcada estem fent una posició del Partit Socialista, una posició responsable, una posició constructiva y pensen que ens anirà molt bé les próximas eleccions. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que pasa. También hablaremos de ese ciclo electoral que casi comenzamos ya. Y también está con nosotros Carlos Gil, él es el vicesecretario general de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal todo por el partido? ¿Todavía con resaca de esas elecciones andaluzas? Con resaca, pero puestos ya en marcha a seguir trabajando, ¿no? Lo decía Álvaro, es verdad que se empieza a notar que se mueve la cosa de cara a elecciones, queda menos de un año. Este fin de semana hemos celebrado en el Partido Popular un acto multitudinario con Carlos Mazón como candidato a la Generalitat Valenciana y con la intervención de Esteban González Pons, de María José Catalá, para empezar a poner en marcha toda esa maquinaria, ¿no? del partido, de echarla a rodar, y la verdad que estamos con muchísimas ganas. Pues hablaremos también de ello y a lo largo de estos minutos se incorporará Benjamín Montpol, es el representante de Joves Socialistes, que se incorporará en unos minutos. Nosotros vamos empezando y es que lo hacemos con uno de los datos que conocíamos durante la jornada de ayer y que, bueno, nos traía de nuevo buenas noticias, y es el dato del paro. El paro bajaba de nuevo en la Comunidad Valenciana, lo hacía en 3.943 personas. Empiezo por ti, Álvaro, un buen dato. És una bona dada des de Compromís. Vàrem ser prou crítics en la reforma laboral de Yolanda Díaz, vàrem donar el nostre suport, sabien que era una reforma que potser no anava tot lo llarg que ens agradava, però les dades estan dient la realitat. És una bona reforma laboral. Front a reformes laborals del Partit Popular, d'abaratir l'acomiadament, de que la temporalitat siga el contracte central, la reforma laboral, la nova reforma laboral de Yolanda Díaz està donant estabilitat, està donant sobretot certidumbre a la joventut. Tinc un dato que crec que és molt rellevant i que il·lustra molt bé el que està passant en el mercat laboral, en les relacions laborals entre els empresaris i els treballadors. El 9% dels nous contractes que se creaven abans a tot l'Estat eren només contractes indefinits. Ara són el 44% i aplega el 47% en el territori valencià. Són unes dades molt positives, molt optimistes, que la veritat és que il·lumbren i que ens dicen als joves i a les joves construir aquests projectes de vida dignes que nosaltres volem. Tindre un contracte indefinit significa poder accedir a una hipoteca, poder accedir a un contracte de lloguer, poder accedir a la compra d'un cotxe. Aquesta estabilitat front al model de precarietat que havia instaurat així la dreta i el Partit Popular crec que és una bona raó i crec que és un bon argument. De totes maneres, fan falta encara polítiques valentes, polítiques que vagin més enllà de l'actual reforma laboral per a crear ocupació més estable, més de qualitat. Però front a això, front a un model fracassat de temporalitat i de precarietat laboral, l'actual reforma laboral està donant això, certidumbre, certeses i estabilitat per a la joventut valenciana. Un modelo que hablamos, Pepe, Carlos, datos positivos, que ayer nos lo decía desde el partido María José Catalá, que hay que tomar con precaución. No, evidentemente siempre es una alegría, ¿no? Y estas 42.000 o 44.000 personas que han dejado de formar parte de las listas del paro, pues evidentemente son una muy buena noticia. Sí que es cierto que los datos hay que tomarlos en contexto, ¿no? Y sobre esto me gustaría decir dos temas. Álvaro hacía mención a los jóvenes, que me parece absolutamente fundamental, teniendo en cuenta de que son ellos, somos nosotros los que vamos a tener que conformar la sociedad del mañana. Pero es que cogiendo los datos, entre los menores de 26 años, el paro ha subido en un 0,6%. Entre los menores de 26 años, y el paro ha subido entre aquellos que tenían su primer empleo. Por lo tanto, es verdad que se ha reducido el paro en términos generales, pero entre los que tienen menos de 26 años ha subido un 0,6% y han perdido los que habían conseguido su primer empleo. Por lo tanto, si hablamos en particular sobre el caso de los jóvenes, pues habría que resaltar esto y ver qué se puede hacer, porque yo creo que es una mala noticia para nosotros y que es normal que sigamos estando muy preocupados y con mucha incertidumbre sobre el futuro.
Como decía, creo que hay que poner también los datos en contexto. La reducción del paro en esta ocasión, que ha sido de más de 42.000 personas, es menor a la que se produjo en junio del año pasado, cuando fue de 166.000 personas. Siempre baja en junio porque es un dato muy estacional que tiene que ver con la campaña de verano, pero es que además hace un año la reducción fue de 166.000 personas y esto supone que se ha reducido un 74% menos de lo que se redujo en junio, el mismo mes del año pasado. Por lo tanto, es un buen dato, siempre es una alegría y desde luego que nos alegramos de que estas más de 42.000 personas hayan dejado de estar en paro. Pero poniendo los datos en contexto, pues efectivamente creo, y también lo comentaba antes Álvaro incluso, que hay que hacer mucho más, que hay que plantearse políticas mucho más de calado, que un buen dato, entre comillas, que puede ser el de junio, pues está muy bien, pero poniéndolo en contexto, pues habrá que hacer reformas estructurales que tienen que ver con el facilitar el empleo a los jóvenes y el por construir puentes entre el mundo de la universidad o de la formación profesional y el mundo laboral, que parece que siguen sin reconstruirse, y ver qué ha pasado y por qué el año pasado pues la reducción fue muchísimo más grande que de la que ha habido este año. Datos que contrastar. Un PP que pide no triunfalismos, un mensaje que curiosamente coincide con el de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Vamos a escucharla. Estamos en la tendencia descendente, baja el paro más de 42.000 personas, seguimos en un récord de contratos históricos de carácter indefinido, en más del 44%, exactamente 785.000 contratos indefinidos en nuestro país y también con un descenso muy relevante en los jóvenes, 98.000 jóvenes menos que están en desempleo. Por tanto, queda todavía mucho por hacer, pero la tendencia en nuestro país se consolida. Queda todavía mucho por hacer, una tendencia que se consolida. Álvaro, què falta por hacer? Falten moltes coses. Crec que des del sector públic i des del govern del Botànic s'està posant molt d'èmfasi a la creació d'ocupació pública per als joves i ens avalen els programes que des de la Conselleria d'Economia Sostenible, liderada per Rafa Climent, s'estan duent a terme. Jo, per exemple, soc regidor també d'un ajuntament d'ací, de Montcada, i molta gent jove està podent encontrar la seva primera oportunitat laboral a les administracions públiques a través dels programes del Labora, com és l'Empujo, per exemple, per a majors de 30 anys. Però falta molt per fer, falta una administració pública decidida i amb recursos per a crear ocupació estable i de qualitat per a la gent jove. I respecte a lo que deia el meu company Carlos, no se poden comparar unes dades d'eixida de la pandèmia en el que evidentment el mercat laboral va estar prou castigat, independentment de que els ERTEs van ajudar molt a que aquesta baixada de l'atur, aquesta baixada de l'ocupació no se corresponguera en una pujada de l'atur, però crec que som optimistes moderadament, crec que fan falta fer passos més valents encara per a fer un mercat laboral més inclusiu per a les persones joves, un mercat laboral que doni oportunitats, i crec que el sector públic i crec que el govern del Botànic sí que està donant aquestes oportunitats laborals en administracions públiques, per exemple. Damos la bienvenida, las buenas tardes, a Benjamí Montpó, de Joves Socialistes del País Valencià. Bona vesprada, disculpeu el retard. Nos pillas aquí hablando de los datos del paro. Analizamos esa bajada de datos, todavía mucho por hacer. Sí, a veure, per descomptar que queda moltíssim encara per fer, però el que és evident és la tendència, no? La tendència més que positiva, que s'està vivint ja mes rere mes, molt afavorida per la reforma laboral, no? Que ha permès donar-li una estabilitat a les persones que tenen contractes, que han passat de contractes temporals a contractes indefinits, que cada mes van creixent de manera exponencial i, bueno, sense anar més lluny, durant el mes de juny, el mes passat que acabem de tancar, el 47,9% van ser contractes indefinits, una xifra que no havíem vist mai. Per tant, bueno, també s'ha arribat al rècord de més de 2 milions de persones afiliades a... Més de 20 milions, perdó. Més de 20 milions de persones afiliades a la Seguretat Social, que també és una xifra històrica que no s'havia vist mai abans. I tot i que tenim una situació socioeconòmica complicada per moltíssims factors, crec que la base és forta i a partir d'ahí y hay que continuar mejorando, per descomptat. Cifras históricas, veremos cómo avanza en los próximos meses este dato del paro
Y cambiamos de tema porque acabamos de conocer, hace unos minutos nos llegaba la nota de prensa con los datos de nuevos contagios de coronavirus en la Comunidad Valenciana. Nos llega hace apenas un minuto de 8.346 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana desde que conocíamos los datos el pasado viernes, y ya superan las 1.000 personas las ingresadas en hospitales valencianos, 1.192. El pasado viernes la cifra se situaba algo por encima de los 900 casos. Pregunto a la mesa, ¿estamos viviendo una séptima ola y estamos preparados para vivir una séptima ola antes de vacaciones, Carlos? Bueno, evidentemente yo creo que la respuesta a la segunda pregunta sí que es clara y es no. La primera, pues bueno, yo creo que los profesionales sanitarios y los epidemiólogos pues tienen que ver cómo evoluciona la situación. Creo que afortunadamente España ha respondido muy bien en la campaña de vacunación. La gran mayoría de personas han sido responsables, se han vacunado, tenemos la dosis de refuerzo. Yo creo que en este sentido pues hay que felicitarnos, ¿no?, a la sociedad española por esto. Pero cuando llega una situación como esta en la que pueden volver a tensionarse la sanidad, cuando hay un repunte de contagios y pueden haber un aumento de los ingresos, pues evidentemente yo creo que hay que plantearse que no, que la sanidad en España sigue teniendo unos déficits muy importantes de atención por parte de los poderes públicos que hagan que esté engrasada y que estén preparados los cuadros médicos para poder atender este tipo de urgencias, ¿no?, como pueda, ojalá que no, pero suceder en este caso. No puede ser que las urgencias dependan solamente de los residentes para que funcionen, no puede ser que no se prevean las vacaciones de los sanitarios en la temporada de verano y que frente a esto no se hagan contratos previos con previsión, contratos COVID o contratos para cubrir estas bajas temporales en verano. No puede ser, y esto simplemente, como dice Carlos Mazón, el presidente del PPCV, solamente se trata a veces de sentarse a trabajar y a ver las cosas con un poco de antelación, con un poco de previsión y sobre todo, yo creo, con un poco de sentido común. Si tú sabes que vas a tener una falta, un déficit de sanitarios en verano, pues tendrás que contratar a más personas. Y preguntamos de ese otro lado, ¿qué ha pasado? ¿No hemos llegado a verano preparados? ¿El plan de sanidad llegó tarde? ¿Faltan médicos? Estos son datos que provienen de la propia Conselleria. Crec que és curiós que el Partit Popular parle sobre els sanitaris i sobre la falta de sanitaris quan en la Comunitat de Madrid estan tancant les urgències en l'atenció primària. Nosaltres som conscients de l'esforç que s'ha fet per part del govern del Botànic d'incrementar el personal, més mitjans personals, i no només personals, sinó més mitjans materials per atendre tot aquest increment de casos que puga derivar-se de l'increment de contagis de coronavirus. És també, jo crec, rellevant dir que totes aquestes places noves que s'han creat en la pandèmia, en metge, en medicina o en infermeria, s'estan d'alguna manera estabilitzant i estan formant part ja de persones treballant en el Sistema Nacional de Salut. Per tant, és evident que aquest increment de contagis ha de tallar-se per la via de la vacunació. El govern del Botànic està obrint ara els centres de salut per a que les persones que encara no s'hagin vacunat en una dosis de reforç s'estan podent vacunar en esta dosis de reforç. Crec que és interessant dir les coses clares, no? Front a un model que durant molts anys al País Valencià va desmantellar la sanitat pública, privatitzant-la, en el cas de l'Hospital de Manises, en el cas de l'Hospital de Dina, en el cas de l'Hospital de Torrevella, i aquesta atenció primària que durant molts anys va estar molt castigada així al País Valencià, crec que el govern del Botànic està fent-ho moderadament bé. Evidentment que fan falta moltes altres mesures d'increment de l'atenció primària, però així mateix pense que aquestes millores que progressivament s'estan fent des del govern del Botànic ens asseguren una sanitat de millor qualitat. Pero, Benjamí, te paso la pregunta a ti. Consellería de Sanidad, volvemos a ir tarde. El verano llega, sabemos que llegan turistas, la ola. Ayer conocíamos que se reabren los centros de vacunación para la gente que no está vacunada. Hoy es el conseller quien pide comparecer en les Corts para informar sobre la pandemia. Unas Corts que, tenemos que decir, quieren volver a la mascarilla. ¿Qué está pasando? Bueno, la mascareta evidentment no està prohibida, o sigui que en transports públics encara continua gastant-se i a títol individual cada persona pot decidir i pense que és una mesura que s'ha demostrat que és eficaç. De totes formes, cadascú lliurement podrà fer el que consideri oportú. Evidentment que arriba l'estiu, per això s'han destinat a prop de 70 milions d'euros per a reforçar l'assistència sanitària en estiu.
més de 7.000 contractacions de professionals per a reforçar els centres d'atenció primària i també, pel que deies, no, del turisme, 56 centres ubicats en municipis costaners que tenen més increment de turistes i de persones que viuen allí durant l'època de l'estiu. És a dir, sí que hi ha una resposta, no? I són models de gestió, el que estem veient en el govern del Botànic, molt distints a altres punts, com comentava també Álvaro, no? de la Comunitat de Madrid, on de 37 urgències primàries en tanquen 20. És a dir, així és tot el contrari, s'està destinant més esforços on més gent hi haurà. Si me permites. Comentaba antes, Álvaro, el tema de lo de la gestión público-privada de los hospitales y el desmantellamiento del servicio público en la Comunidad Valenciana durante la etapa del PP. O sea, mira, te voy a dar solo un dato. En el hospital de Torrevieja, que antes era de gestión público-privada y ahora es de gestión pública, tanto que decían del derroche, de la gestión privada y de los enchufados y de los enchufados, ¿sabes cuántas personas han despedido ahora que está en manos solo públicas la gestión del hospital de Torrevieja? 2 personas han despedido. ¿Quiénes son esas 2 personas? La menor, de la que abusó el exmarido de Mónica Oltra, y el exmarido de Mónica Oltra. Esas son las 2 únicas personas despedidas. Caso por el que ha dimitido, y gracias a Dios, porque ya le tocaba, teniendo en cuenta de la altura donde había puesto ella misma la barrera moral, contra otros, que no sean ella, evidentemente, y ha tenido que dimitir hace pocos días por este caso. Bueno, pues esta menor, la que abusó y que los cargos de la Consellería y 13 imputados por haberlo encubierto, fue la única y el exmarido de Mónica Oltra. Entonces, ¿dónde está el cambio de gestión de la izquierda en la gestión pública de los hospitales? ¿Dónde está? Jo crec que el representant de Noves Generacions hauria d'anar a la porta de l'Hospital de la Marina a explicar-li als pacients que van a aquest hospital, que és de gestió privada, privatitzada, en governs del Partit Popular, si este hospital està funcionant bé. Quan coses tan sensibles com són els serveis públics bàsics fonamentals cedixen a gestions d'empreses privades, és evident, no va primar l'interès general de la ciutadania, prima l'interès general dels beneficis d'aquestes empreses. A mi m'agradaria que el representant del Partit Popular vagi a l'Hospital de la Marina i explique aquestes llargues cues i aquesta baixa inversió en noves tecnologies per a millorar la sanitat i aquest hospital, perquè crec que aquest model caduco que s'està intentant traslladar a altres comunitats autònomes de privatització dels serveis públics fonamentals ja no serveix. Estem en un moment en el que n'hi ha que cuidar l'estat del benestar, n'hi ha que cuidar els serveis públics i n'hi ha que invertir en la sanitat per a fer front a totes aquestes onades del Covid que ens estan venint. Mira, lo que es evidente, y solo si me permites, son los datos. Los datos están ahí. Por lo tanto, si tan evidente es, ¿por qué no vas y se lo preguntas a Ximo Puig y a Mónica Oltra cuando era la consellera responsable de que solamente hubieran estos 2 bajas en el hospital cuando pasó a manos públicas? Si tan evidente es, ¿por qué lo hicieron así? Y solamente por contestar una cuestión a Benjamín, y también me gustaría, otra que ha dicho antes Álvaro, muy rápido. Vamos a ver, o sea, en la gestión de la sanidad durante la etapa del Partido Popular fueron muchos años de gestión en los que se construyeron hospitales públicos, en los que se construyeron hospitales que luego fueron de gestión público-privada, y por lo tanto me parece que siempre es un error esta generalización, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en el que las listas de dependencia siguen aumentando, cuando este año, y según Mónica Oltra, iba a ser el año en el que desaparecerían, pues siguen aumentando las listas y para la concesión de ayudas y para la dependencia. ¿Dónde están esas políticas públicas de los que iban a rescatar personas? ¿Sabes qué pasaba? Antes, una puntualización, Mónica Oltra no era consellera de Sanidad, en este caso estamos hablando de Sanidad. Sí, en el cas de la llei de dependència, abans disminuïen molt les llistes de dependència perquè desapareixien els expedients, es rebaixava, no?, fins a un punt que ningú tenia el dret garantit, no?, per a beneficiar-se, no?, de l'ajuda de la dependència. Com també passava, per exemple, en els malalts d'hepatitis C a la Comunitat Valenciana. Des de 2015, més de 16.000 persones s'han vist beneficiades, malalts d'hepatitis C que abans amb el Partit Popular se'ls donava l'esquena. Y con los 3.000 despedidos por parte de la Sanidad Valenciana, antes comentaba también Álvaro, los contratados para la etapa de la pandemia, que luego se despidió por WhatsApp o de forma verbal, más de 3.000 personas. Sí, treballadors temporals que després han tornat a les borses i continuen treballant. No como en la Comunidad de Madrid, donde se quedaron trabajando la mayoría. Bueno, sí, en la Lo digo porque antes también ha salido el tema. En la Comunitat de Madrid es va construir un hospital que no tenia metges. Era com l'aeroport de Castelló, que tampoc tenia avions. Així que
Vull dir-te... A més, crec que la Comunitat de Madrid, a diferència de lo que se va fer hacia la Comunitat Valenciana no se va fer corrupció en la pandèmia, no se va jugar en la vida de moltes persones, en els equips de protecció individual dels nostres sanitaris, ni se va solicitar, ni se va demanar una comissió al germà. Pero si en la Comunidad Valenciana los médicos decían que les pedían que se protegieran con bolsas. Ni se va demanar. Pero si en la Comunidad Valenciana los representantes de los sanitarios decían que les pedían que se protegieran con bolsas. Ni se va demanar al germà d'una presidenta autonòmica una comissió milionària per a dur mascaretes a esa comunitat autónoma. Hemos visto la semana pasada cómo se archivaba la causa contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Crec que el model sanitari del govern del Botànic és totalment contrari al model de desastre de gestió del sálvese quien pueda de l'Isabel Díaz Ayuso. Mentre allí se tanquen urgències en atenció primària, així s'obriran als centres de salut per a fer dosis de reforç front a estos incrementos del cas del Covid. Es increíble que la izquierda critica una comunidad que ha construido a un hospital en plena pandemia en un tiempo récord. Que la queja no era que no hubieran médicos, es que no había máquinas de café. Esa era la queja de la izquierda. Es increíble que la izquierda critique esto. Cuando la Comunidad Valenciana despidieron por WhatsApp a más de 3.000 sanitarios contratados y pedían a los sanitarios que se protegieran con bolsas de basura. ¿Estos son los que defienden a los sanitarios? ¿Y esa es la crítica de la izquierda a las comunidades como la Comunidad de Madrid que construyó un hospital en plena pandemia? Así lo que no n'hi ha son comissions a germans de presidentes de comunitats autònomes. Que está archivada la investigación. Que se ha archivado la investigación. Disculpa, se ha archivado la investigación. Es que en un Estado de Derecho, hay que acatar las resoluciones judiciales y vergonyoses en lo pitjor de la pandèmia. I el propi Pablo Casado va qüestionar eixa acció i fulminantment... Repito, se ha archivado la causa. Repito, se ha archivado la causa. Estaría bien que en esta mesa de este plató fuéramos los jueces nosotros. Se ha archivado la causa la semana pasada. Bueno, volvemos a la Comunidad Valenciana, aparcamos la actualidad de la Comunidad de Madrid. Sin duda, intenso debate sobre sanidad, muy pendientes de lo que pasa con coronavirus. Eso sí, nos preocupa. Una pregunta rápida, lanza a la mesa. ¿Volverán las mascarillas, Carlos? Yo creo que la situación sigue estando como hasta ahora, en la que parece que gracias a la vacunación se está conteniendo. No, ojalá que no. Álvaro? Jo crec que estem prou farts, però haurà de ser en un criteri tècnic i en un criteri científic el que diga si ha de tornar la mascareta o no. Crec que d'ací ningú és científic ni té capacitat suficient per a dir-ho. Crec que així i tot, que la vacunació està molt avançada al País Valencià. Crec que se van a posar més dosis de reforç i esperem que no s'hagi de tornar a aquesta situació. Benjamí? Crec que durant l'estiu possiblement no siga necessària, però tal volta, bueno, tampoc soc científic, o sigui que no ho sé, no? Però sempre confiarem en la paraula de les persones que entenen. Bueno, pues estaremos atentos. Lo que sí nos queda es precaución para todos durante las próximas semanas. Cambiamos de tema y es otro tema que levanta polémica, y es que la inflación se ha desbocado durante el mes de junio hasta el 10,2%, el nivel más alto en los últimos 37 años. Esta inflación ha provocado que los gobiernos, tanto central como autonómico, tomen medidas que conocíamos a lo largo de las últimas semanas. Desde el gobierno nacional se plantea una ayuda directa de 200 euros, un aumento de las pensiones no contributivas, una reducción del coste de los abonos, y desde el gobierno autonómico el Consell aprobará ayudas de 300 euros para autónomos para sufragar parte de estos costes. ¿Cómo se está afrontando, pregunto a la parte de gobierno, esta subida de la inflación? Bé, crec que és una situació molt complicada, no? Una més dins d'aquesta legislatura que hem tingut de tot, no? Però, evidentment, a l'eixida de la pandèmia se li ha sumat la guerra d'Ucraïna, que ha augmentat els preus, especialment de les energies, i això ha fet disparar-ho tot, no? És una situació molt complicada, com ja he dit. Per això és un moment d'extraordinària dificultat per als governants. Estar en l'oposició és molt més senzill, ho estem veient. Però crec que aquesta vegada, en aquesta situació de crisi, s'està posant el focus en la ciutadania, i això és el més important. I pel que parlàvem abans de les dades de l'atur, que hi ha unes bones xifres, que mai seran suficients, és la línia a continuar treballant, però ara el que cal fer és centrar-se en les persones que més ho estan patint, com puguen ser els autònoms, com puguen ser les famílies. S'ha vist, des de la Generalitat Valenciana s'ha anunciat aquesta setmana
amb la reducció del cànon del sanejament de l'aigua, que bueno, són mesures, podríem parlar-ne de moltes més. Carlos, la pregunta, ¿son suficientes estas medidas? ¿Qué otras propondría el Partido Popular? No son suficientes, pero déjame que te haga antes una pequeña reflexión, que sí que no me gustaría irme de aquí sin hacerla, y cambio de tema, pero me ha llamado mucho la atención, y no me voy tranquilo si no lo digo. Es muy curioso cómo de vehemente es la izquierda, Partido Socialista y Compromís, con un caso que se ha cerrado en los tribunales y que se ha archivado, mucho más que con uno que sigue abierto, que es contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, y que 2 fiscales y un juez han dicho que hay indicios sólidos como para mantener la imputación a Mónica Oltra por encubrir el abuso de una menor tutelada. Solamente eso. La justícia parlarà. Efectivamente. No, pero me sorprende la vehemencia de momento de la izquierda en criticar un caso que está cerrado, en vez de en criticar un caso, porque afecta evidentemente a Compromís, que está abierto. Pero bueno, volviendo al tema de la inflación. De la inflación, evidente. Exactamente. Mira, yo creo que el relato es muy importante. Yo creo que es muy ilustrativo cuando el otro día le preguntaban a la ministra portavoz del Gobierno sobre el tema de la inflación y decían, no, la noticia hoy no es la inflación, cuando teníamos una subida de la inflación de 2 dígitos. No, la noticia hoy no es la inflación, no, perdona, la noticia es la inflación. Solo faltaba que fuera el Gobierno el que dijera lo que es noticia o lo que no es noticia. Serán los medios de comunicación y la sociedad lo que digan si es noticia o no es noticia. Evidentemente que es noticia, por mucho que el Gobierno no quiera que lo sea. ¿Quiere vender la excepción ibérica y el acuerdo al que se ha llegado en Bruselas para España y Portugal para la subida de los precios de la energía? Muy bien, pues ya lo estamos viendo, como los precios de la electricidad no han tenido la reducción ni de lejos que se esperaba. Es más, en los días siguientes a la firma de ese acuerdo sobre la excepción ibérica vimos cómo subían esos precios. El precio de la gasolina está en más de 2 euros el litro y una serie de cuestiones que, aunque es evidente que la situación es compleja en algunos aspectos, es evidente también que no se están realizando esas reformas que me preguntabas de calado, que son las que debería adoptar el Ejecutivo frente a esta situación tan complicada y por la que tantas familias lo están pasando tan mal. Aquí el Partido Popular lo que dice es, oiga, es que lo que necesitamos es crear 2 cosas, sobre todo, confianza y certeza y riqueza, por otro lado. Cuando la solución es crear empleos públicos, como aquí en la Comunidad Valenciana que comentaba antes Álvaro, para sacar a personas de las listas del paro, que me parece muy bien, pero oiga, es que los empleos públicos no crean esa riqueza, es que lo que hay que hacer es favorecer la creación de empresas y el dar a los emprendedores la oportunidad para que puedan montar sus propios negocios, como por ejemplo con la ventanilla única que propone el Partido Popular o con la supresión de trámites que propone el Partido Popular. Estas son las medidas reales y que tocan a la economía de fondo. Todo lo demás, pues es que son maniobras, algunas de distracción por parte del Gobierno para que no se hable sobre esta subida escalada de los precios que está absolutamente asfixiando a muchísimas familias en España, y luego medidas de maquillaje que vemos cómo no funcionan, como el tema de la restricción a los precios de la energía. Álvaro, medidas de maquillaje son suficientes. Abans d'entrar, perdoneu-me, al tema de la inflació, a diferència de lo que passava en els governs del Partit Popular, amb consellers, amb vicepresidents, amb directors generals, amb secretaris autonòmics condemnats per casos de corrupció i en presó per casos de corrupció, així n'hi ha hagut un procés judicial obert a una vicepresidenta del Consell on està cridada a investigar, que ha dimitit no només com a vicepresidenta, consellera i portaveu del govern, sinó també com a diputada i, per tant, perdent el seu aforament per a que fora jutjada en un tribunal normal, en un tribunal d'instrucció i no en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a diferència de lo que feia el Partit Popular quan governava a este país, polítics en presó i condemnats per la corrupció. I entrant el tema de la inflació, un 10,2% és molta inflació. Hem de ser conscients que aquesta inflació, a nivell tècnic, es basa bàsicament en l'increment dels productes energètics. És cert que, independentment de que siga una inflació transitòria o permanent, s'ha d'actuar. I el govern del Botànic està actuant en firmesa, en solidesa. La setmana passada, la consellera d'Agricultura, Mireia Moya, va anunciar aquesta eliminació de l'impost de sanejament en la factura de l'aigua per a que tots els ciutadans valencians m'ho entenguin. De factures de 111 euros passareu a pagar 85 euros. Mesures valentes com la rebaixa del 10% en taxes i preus públics anunciades per al govern de la Generalitat Valenciana. I per tant crec que les mesures s'estan prenent i crec que hem d'anar un pas més enllà i que és una proposta que s'està duent a terme en el govern de l'Estat, que és que les persones i sobretot les empreses que més estan guanyant en aquesta inflació paguen
aquests impostos que li corresponen a través d'un impost extraordinari, per exemple, a les grans elèctrics, o a través d'un recàrrec en l'impost de societats, per a que aquestes persones i aquestes empreses que s'estan forrant en aquesta pujada de la inflació transferisquen les rentes a l'Estat i que siguin transferides a les persones i a les famílies que més ho necessiten i que més estan patint aquesta situació tan desagradable com és la inflació. Carlos. Qué curioso, cómo se traslada no la responsabilidad, sino el echar la culpa a alguien a las empresas que ahora se están forrando. No, vamos a ver, es que el responsable de que suba la inflación no van a ser las empresas que no toman ningún tipo de medida ni de decisión política, será el gobierno. El responsable de la inflació és l'increment dels productes energètics que està causant aquesta inflació degut, en aquest cas, a mesures, degut a períodes transitoris, com és el cas de la guerra i com són altres casos. Que les empreses energètiques, que les grans elèctriques s'estan forrant en l'increment dels preus, això és real. Has de veure el balanç i has de veure el compte de pèrdues i ganàncies d'aquestes empreses per a veure que s'estan forrant. Per tant, molt a favor d'aquest impost extraordinari als beneficis de les grans elèctriques o d'aquest recàrrec en l'impost de societats per a que aquestes rentes se transferisca cap a l'Estat i que l'Estat siga capaç de transferir-ho a les famílies i a les persones que més mal ho estan passant. Suben los precios, se aplican medidas y sin duda uno de los campos, os pregunto, donde más nos afecta a los jóvenes es la vivienda. Encarecimiento de la vivienda, dificultades para alquiler, un bono de ayuda que no termina de llegar. ¿Qué está pasando? Bueno, ahir realment la Comunitat Valenciana ha sigut la primera autonomia en posar-lo en funcionament i el que va quedar clar des del primer moment en què es va anunciar va ser que en el moment en què s'accepte tindrà retroactivitat. Per tant, evidentment, tot es fa molt complicat, especialment per a les persones joves, i ahir també m'agradaria destacar alguna de les mesures que s'estan prenent i què és el context, la realitat que viu la nostra comunitat des de 2015. Una de les mesures que s'ha pres ha sigut aquesta rebaixa del 10% de les taxes universitàries, però és que això no és ara perquè hi hagi inflació, que és un afegitó, però abans, ja des de que va començar a governar el Botànic, ja es van reduir entre 200 i 300 euros. Per tant que la realitat que vivim així pot ser molt distinta en altres autonomies, conforme comentava en el cas del cànon de sanejament de l'aigua, models de gestió distints, el que tenim a la nostra autonomia o el que puga haver en Galícia, d'on fins fa no res era president Feijóo, que augmenten el cànon del sanejament de l'aigua. És a dir, les famílies encara es veuen més agreujades per aquestes situacions. Bajada de tasas, dificultades en el acceso a la vivienda, soluciones. Carlos. Pues efectivamente, soluciones reales. ¿Cuántas viviendas públicas para jóvenes se ha construido durante el gobierno del Botànic de PSOE, Compromís y Podemos en la Generalitat Valenciana en estos años? Cero. Cero viviendas públicas para jóvenes. Cero. Cuando además las competencias en viviendas están de la mano de Podemos. Esto es el partido de los jóvenes, de la gente y de las clases trabajadoras. Cero viviendas públicas. ¿Qué propone el Partido Popular? Yo no quiero... Vamos a ver, para empezar, la ayuda, el bono alquiler joven, el límite de alquiler son 600 euros para una vivienda. Que me digan a mí cuántas viviendas por 600 euros quedan. Eso va a empezar. O sea, si las cosas se hacen, vamos a hacerlas bien. Luego ya entraremos a valorar si es más o menos útil o si están mejor o peor hechas. Pero que me digan a mí, sobre todo en las ciudades, dónde hay, y sobre todo en Valencia, viviendas por menos de 600 euros, que es el máximo para que te concedan el bono. Complicado, ¿eh? En zonas tensionadas. Complicado. Pero bueno, sí, no, pero que el límite para que te lo concedan son 600 euros. Complicado, ¿eh? Encontrar una casa por menos de 600 euros. Después, yo prefiero, que esto es una medida que lleva el Partido Popular y de cara a las próximas elecciones del año que viene, que me faciliten la compra haciendo que pague menos, que no que me den un bono por comprar la casa que ellos me digan que es que tiene que ser de menos de 600 euros. Lo que el Partido Popular propone es una rebaja en el IVA a la compra de viviendas que va a pasar a tener como máximo un gravamen del 10%. Y para jóvenes y para personas en situación de exclusión social y para otras personas con situaciones complicadas va a ser de un tipo súper reducido del 3%. Y después de ese 3% hasta el 10%, el Partido Popular, el Partido Liberal, el Partido Conservador, pues mira, ¿qué es lo que propone? Un impuesto progresivo. Un impuesto progresivo, es lo que propone el Partido Popular, que cuanto mejor sea la situación económica de la persona que vaya a comprar la vivienda, pues más tenga que pagar con el límite de ese 10% en vez del 20% de ahora. Yo prefiero que me hagan pagar menos al comprar una casa. Entramos en la recta final, os pido brevedad porque queríamos cerrar con otra valoración.
Álvaro? Jo, abans d'acabar, molt ràpidament, Manu, volia agrair tot el treball que va fer la vicepresidenta del Consell. Com sabeu molt bé, la vicepresidenta del Consell va dimitir també com a diputada i ara una bona notícia en esta taula jove. Tindrem un diputat jove de Compromís en les Corts Valencianes, Ferran Barberà, diputat de Joves PB, entrarà com a diputat de Joves PB a la seu de la sobirania nacional i popular dels valencians i dels valencianes. Crec que és una bona notícia que les institucions, que en el poder legislatiu n'hi hagi persones joves per a construir i per a fer aquestes polítiques en clau jove i aquestes polítiques de transformació joves. Aleshores, enhorabona y muy sinceros al company Ferran Barberà. Me has adelantado porque os pido una valoración. Última mesa de actualidad joven en Valencia Abierto antes de ese parón de verano. ¿Qué nota le pondríais al Consell durante este curso? Un curso nada fácil. Empezamos por Joves Socialistes, Benjamí. En global, en general, no? Nota al Consell? Bueno, jo crec que és una situació extraordinària la que s'està vivint i el canvi de paradigma és absolut. Per tant, bueno, jo ficaria un 8. Un 8. Desde Joves PB, Compromís, nota al Consell, valoración. Crec que han sigut uns anys molt complicats els del govern del Botànic. Crec que hi ha hagut un esforç per part de tots els partits del govern i de tots els membres del Consell de dur endavant aquesta situació. Crec que totes les transformacions i totes les polítiques transformadores que s'han dut són molt positives i jo li posaria un 9 al Consell perquè crec que ha de continuar, que ha de fer més, però crec que les polítiques de progressistes i d'esquerres que s'estan duent a terme són molt positives per al nostre país. Y nos vamos a otro lado. Carlos, nota al Consell este curso de valoración. Creo que estamos en el 8-9, creo que no nos va a tocar el 10. Mira, si fuera un examen de estos que van restando nota por cada vez que te equivocas y restar un punto, si empezáramos por el 10, podríamos empezar incluso desde más arriba, pero si empezáramos por el 10, seguro que si fuera restando cada una de las medidas que ha tomado el Consell, que han ido muy en detrimento de lo que necesitaban los valencianos, estaríamos muy por debajo del 5. Pero por decir a bote pronto, si quitáramos uno cada punto, por el hermano de Chimo Puig, por el exmarido de Mónica Oltra, que ha tenido que dimitir porque le han obligado, y ahí solamente hay que ver la rueda de prensa, por los despidos en sanidad, por WhatsApp o de forma verbal, por haber construido 0 viviendas, por haber dejado presupuestos sin ejecutar que iba destinado al empleo joven. Ya he dicho 5 puntos. Solamente con eso ya estaríamos en el suspenso. Bueno, lo dejamos en el suspenso, ahí nos quedamos. Carlos Gil, Nuevas Generaciones, muchas gracias por participar. Buen verano. Igualmente. Nos vemos a la vuelta el próximo curso escolar. Álvaro Gonzalvo, Joves PB, Compromís. Muchas gracias por participar. Buenas tardes, buen verano. Benjamí Montpó, Joves Socialistes, País Valencià. Gracias también a ti por participar. Buen verano. Nos vemos a la vuelta.